Buenas noches, profesor. Nuestro grupo es el número 1, conformado por Angulo Cedeño Jan, Proaño Yorkie y quienes hablan García Alceba Francisco. Como tema principal tenemos contaminación atmosférica. Como subtema tenemos concepto de atmósfera. Bueno, la atmósfera es una capa de gases que rodea el planeta Tierra. Es esencial para la vida en nuestro planeta, ya que nos protege de la radiación solar dañina, o sea, de los rayos ultravioleta. También regula la temperatura y el clima y proporciona el oxígeno necesario para la respiración, ya que sin atmósfera no hubiera vida en el planeta. Tenemos composición, formación y estructura. Bueno, en la composición tenemos que la atmósfera terrestre está formada por una mezcla de gases en proporciones variables, donde el nitrógeno y el oxígeno son los componentes mayoritarios. El nitrógeno ocupa aproximadamente el 78% del volumen atmosférico, mientras que el oxígeno ocupa el 21% y otros gases ocupa el 1%. Bueno, otros gases como el argón, el dióxido de carbono, el neón, el helio y trazas de otros elementos como el metano y el ozono. Esta combinación de gases pues no solo permite la respiración de los seres vivos, sino que también participa en procesos químicos y físicos esenciales para el equilibrio planetario. Tenemos formación. La atmósfera terrestre comenzó a formarse hace unos 4.600 millones de años aproximadamente, junto con el origen de la Tierra, gracias a la atracción gravitacional que permitió retener los primeros gases. Durante los primeros 500 millones de años, la intensa actividad volcánica liberó grandes cantidades de hidrógeno, helio, vapor de agua, metano y óxidos de carbono, conformando una atmósfera primitiva muy inestable. En esta etapa, la Tierra estaba demasiado caliente, no existía aún la magnetosfera y el viento solar arrastraba los gases ligeros hacia el espacio, lo que dificultaba que la atmósfera se consolidara. Con el paso del tiempo, la continua liberación de gases desde el interior terrestre permitió que se acumularan compuestos más pesados y alrededor de los 4.000 millones de años atrás, la atmósfera comenzó a estabilizarse con dióxido de carbono, monóxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno e hidrógeno, sentando las bases para la evolución hacia la atmósfera actual. Tenemos la estructura. Bueno, la atmósfera se organiza en capas según la altitud, la temperatura y su composición. La troposfera es la más cercana a la superficie y alcanza en promedio los 12 kilómetros de altura, como se puede ver en la imagen. Tenemos primero la troposfera, que es la más cercana a la superficie, y seguida tenemos, más arriba tenemos la estratosfera, que llega pues hasta los 50 kilómetros y contiene la capa de ozono, la cual pues es responsable de absorber la radiación ultravioleta. Y aquí pues la temperatura aumenta pues con la altura. Luego está la mesósfera más arribita, entre los 50 y 85 kilómetros, donde la temperatura pues vuelve a descender y se integran pues la mayoría de los meteoritos. Más arriba de la mesósfera tenemos lo que es la termósfera, que puede superar pues los 1000 grados Celsius debido a la radiación solar, y contiene la ionosfera, esencial pues para las comunicaciones. Y finalmente, más arriba de la termósfera tenemos la exósfera, que se extiende gradualmente pues hacia el espacio exterior, compuesta
principalmente por hidrógeno y helio, con una densidad tan baja que sus moléculas pueden escapar al espacio. Tenemos densidad y presión. Bueno, la densidad y la presión de la atmósfera disminuyen progresivamente con la altitud. Cerca del nivel del mar, la presión atmosférica es de aproximadamente una atmósfera. O sea, tenemos 1013 hectopascales o 760 milímetros de mercurio, lo que equivale pues al peso de la columna de aire que se encuentra sobre nosotros. A medida que ascendemos, la cantidad de moléculas de aire se reduce, lo que provoca que tanto la densidad como la presión disminuyan de manera exponencial. Por ejemplo, a unos 5 kilómetros de altura, la presión es casi la mitad de la registrada a nivel del mar, y a los 12 kilómetros apenas representa una quinta parte. Esta reducción pues influye directamente en la respiración, la aviación y la propagación del sonido, además de explicar por qué en la cima de montañas muy altas es necesario el uso de oxígeno suplementario. Gracias. A continuación, mi compañero. Muy buenos días, tardes y noches. Soy el estudiante Diego Antonio Paraño Paraño y voy a seguir con la siguiente parte que dijo mi compañero. Voy a hablar sobre los efectos de las actividades humanas. Aquí tenemos que las actividades humanas han generado un fuerte impacto en la atmósfera, alterando su calidad y equilibrio natural. El uso de combustibles fósiles en el transporte, la industria y la generación de energía libera gases contaminantes y partículas que afectan la salud y contribuyen al cambio climático. La agricultura, el uso de productos químicos y las actividades recreativas también suman contaminantes al aire. Estas acciones acumulativas provocan contaminación, aumento de la temperatura global, desertificación y pérdida de biodiversidad, poniendo en riesgo el equilibrio ambiental del planeta. Entonces, ¿qué podemos asumir sobre los efectos de las actividades humanas? Como podemos ver en la siguiente imagen, nos afecta no solo en el ámbito de respirar, sino en el ámbito de la flora y fauna, que esto puede contaminar. Unos dicen, no, solo hacemos petróleo, transportamos gases, no solo gases de diésel, super eco, también fabrican ahí herramientas, pueden ser los químicos como el cloro, del azufre, muchos otros productos. Entonces, esto altera nuestro equilibrio natural. Y gracias a esto hay tantas cosas contaminantes que se forman por medio de partículas. Si nos ponemos a pensar, una botella de agua que está 100% purificada, le cae una gota de orina, eso lo que hace es contamina todo el agua. O sea, así es esto. O sea, uno dice, no, esto es sencillo. O sea, no creo que se contamine por un país. Pero súmale los continentes también. Va a peor. Y gracias a estas plantas, como podemos ver en la imagen, existen incendios demasiado forestales que hasta se complica bastante para una persona como para los animales. Luego tenemos lo que es la destrucción del ozono. Aquí podemos ver una imagen de que la Tierra se está calentando, posiblemente la mitad quede desierta como un desierto y nos quedemos también sin agua y luchemos por el agua, porque quién sabe, todo puede pasar en esta vida. Bueno, voy a dar una pequeña introducción. La destrucción de la capa de ozono se debe principalmente a productos químicos como los clorofluorocarbonos utilizados en refrigerantes y aerosoles, que al liberarse en la atmósfera se descomponen por la luz solar y liberan átomos de cloro, capaces de romper las moléculas de ozono, formando monóxido de cloro. Otros compuestos con bromo y óxidos de nitrógeno también contribuyen a la reducción del ozono, presente especialmente en fertilizantes. Este fenómeno ha generado el famoso agujero de la capa de ozono sobre la Antártida, aunque también se han observado efectos en otras regiones como las Alpes y Canadá, debido a la circulación atmosférica y la persistencia de estos gases. La destrucción es mayor a bajas temperaturas, aumentando en invierno y primavera, y aunque se han tomado medidas para reducir el uso de estas sustancias,
Su permanencia en la atmósfera hace que la recuperación completa se estime hasta el año 2050. Como podemos ver, estamos en el año 2025. Faltarían 25 años para ver si posiblemente se recupere. Digamos que hay gente que está a favor y otras que no. Hay gente que le preocupa la tierra por cómo vivimos y cómo viven las especies. Hay otras como que le dan igual, porque las palabras de ellos dicen, de algo me tengo que morir. Y luego cuando ya les llega esa enfermedad, porque nosotros mismos la causamos, no solo contaminando el aire, sino también el agua, porque también sacamos petróleo del mar y bueno, pues algunas partes se han contaminado. También han matado peces y de mucho más. Pero aquí hablamos más de la destrucción de la capa de ozono. No solo hablamos de que el petróleo caliente y caliente ya, sino que aquí también hay gente que quema basura, quema productos plásticos, quema cualquier tipo de cosas. Y también las erupciones volcánicas, que son productos naturales. Y ahí uno, pues, con la madre naturaleza no puede luchar. Entonces, eso es lo que nos da la destrucción del ozono. También tenemos lo que es la planificación y el control de la contaminación ambiental. Tenemos la planificación y el control de la contaminación ambiental. Esto incluye varias acciones claves para reducir los impactos de las actividades humanas. Entre estas se encuentran la elaboración de políticas y regulaciones ambientales, el establecimiento de límites de emisiones y descargas de contaminantes, la implementación de tecnologías limpias y procesos sostenibles en industrias, transporte y agricultura, la vigencia y monitoreo constante de los niveles de contaminación. Además, forman parte del control. La educación y concienciación de la población, la gestión de residuos sólidos y líquidos, la promoción de programas de reforestación y recuperación de ecosistemas, y por último, todas orientadas a proteger la salud humana y garantizar un desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué entendemos sobre la prevención y control ambiental? Bueno, ya lo acabo de explicar, son varios puntos claves que nos implementan a seguir medidas políticas, porque si uno que es el gobierno no pone políticas, la gente no va a hacer caso. Si tú arrancas un árbol y tú dices no pasa nada, pero si te logra ver algún operativo o otra persona que está encargada de cuidar ese bosque o ese sector, uno va a ir preso, hasta va a pagar una multa, porque en La Plata no lo puede todo. Ese árbol pasó por etapas, porque un árbol es como un niño, tienes que tenerlo ahí, fertilizarlo, echarle agua, que agarra sol, y es complicado. Entonces, por eso a nosotros nos enseñan a educar. Bueno, los profesores nos educan y nosotros reeducamos a los niños para que cuiden y valoren todas las plantas, porque todas sirven. Todas nos dan aire, nos dan protección, nos protegen bajo la lluvia y también son medicinales también, porque si experimentamos con la planta a base químico y eso nos hará perjudicial para el cuerpo. Entonces, por eso es muy bueno prevenir mucho el control ambiental. Tenemos lo que es la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de sustancias o partículas que pueden ser perjudiciales para la salud humana. Los ecosistemas y el clima, estas sustancias pueden tener origen natural o ser resultado de actividades humanas. Tenemos unos tipos de contaminación atmosférica. Tenemos lo que es la contaminación natural. Proviene de un fenómeno natural como las erupciones volcánicas, como lo que había mencionado anteriormente. Contaminación antropogénica, que es causa por actividades humanas como la industria. Estas son las maquinarias pesadas. La contaminación local afecta un área geográfica limitada. Contaminación regional se extiende sobre una región más amplia y la contaminación global, que tiene efectos a nivel planetario. Entonces, ¿qué entendemos sobre la contaminación atmosférica? Pues que por medio de esto nosotros pues tenemos un origen no tan natural, porque recibimos muchos resultados negativos, tanto positivos como negativos, porque hay países que así, sí como que quieren dejar eso, y por eso dicen, vamos a reutilizar, ya no vamos a usar coches de gasolina o diésel, vamos a usar eléctricos, aunque se vaya un poquito más la luz, pero es mucho más económico, bueno, económico y más factible para el medio ambiente. Entonces, estos puntos que tenemos aquí, que son cinco, nos dan a entender cómo se puede contaminar por causas naturales como las erupciones volcánicas que vuela el volcán
quema una parte del bosque o una parte de la ciudad porque hay personas o tribus que viven cerca de los volcanes porque adoran esas cosas, les gustan, bueno, tener sus propios dioses. La contaminación antropogénica que, bueno, pues como aquí mismo lo dice, es causada por nosotros los humanos, por la misma industria, no solo de petróleo, sino también cuando fabrican llantas, cuando fabrican cualquier perno, porque esas cosas se funden muy calientes al vapor y luego se le echan en agua. Y eso, una manera mal que hagas, perjudicial para uno mismo. También tenemos lo que es la contaminación local. Esto afecta a un área geográfica limitada. Digamos, en mi barrio hay un punto donde todos tiran la basura. Y eso es una contaminación pues de local. O sea, ya tiene que estar ahí, pero por eso se ve un poco ilimitada. La contaminación regional es que, un ejemplo, no llega la basura por un barrio, en este caso el mío, un ejemplo, y esa basura se acumula y se entiende muy amplio. Ya es que llegan los problemas ahí. También llega la contaminación global, que como lo acabo de decir, tiene muchos efectos a nivel planetario, pues porque no solo aquí, sino en otras partes del mundo que también se ha contaminado. También tenemos lo que es la composición del aire atmosférico. El aire está compuesto principalmente por nitrógeno, oxígeno y argón. Entonces, el resto de los componentes entre los cuales se encuentran los gases de efecto invernadero son vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozono, entre otros. En pequeñas cantidades pueden existir sustancias de otro tipo, polvo, polen, esporas y cenizas volcánicas. También son detectables gases vertidos a la atmósfera en calidad de contaminantes, como cloro y sus compuestos, flúor, mercurio y compuestos de azufre. El aire está formado sobre todo por nitrógeno y oxígeno, con pequeñas cantidades de otros gases, que son vitales para el equilibrio climático y la vida. Como podemos ver, aquí tenemos una pequeña imagen que hablamos del nitrógeno y el oxígeno, que es lo más común en la tabla periódica. Los demás gases, el argón y el dióxido de carbono. Aquí nos damos cuenta que nosotros usamos más que todo el nitrógeno y el oxígeno. Bueno, más que todo el oxígeno se usa más para mezclar en todos los componentes de la tabla periódica. Porque por medio de esto, por medio de pequeñas cantidades, pues nosotros vamos a ver si tiene un equilibrio y será factible para el uso del diario, del humano. Porque al humano le encanta experimentar tantas cosas que por eso salen tantas marcas de champú, tantas marcas de jabón. Y hay algunos que le dañan la piel, dicen que no, por si la gente compra ya lo viejo porque ya la hace bien. Pero a veces que lo viejo como que ya no viene como antes, viene con más químico y toca usar pues, productos nuevos para ver si es mi cuerpo que ya no le gusta o bueno, pues el jabón ya tiene mucho químico. Y por último voy a hablar sobre las emisiones totales de gases de efecto invernadero de Estados Unidos por sector económico en 2022. Bueno, esta es una imagen que yo saqué de internet para explicarles. El tema general son fuentes de emisión. Las fuentes de emisión son los orígenes de los contaminantes que se liberan al aire. Se clasifican en dos sectores, naturales y atrópicas. Las naturales son procesos propios de la naturaleza, como erupciones volcánicas, incendios forestales, tormentas de polvo, descomposición de materia orgánica o emisiones de océanos y suelos. Y segundo, antrópicas, que son las humanas, actividades realizadas por el ser humano como la quema de combustibles fósiles, vehículos, industrias, generación eléctrica, la agricultura y ganadería, el uso de aerosoles y la deforestación. ¿Qué entendemos por esto? Que las causas naturales y las trópicas son cosas muy diferentes. Las naturales, pues, como mismo lo dice, no solo por los volcanes, sino también incendios forestales. ¿Cómo se puede dar? Como lo que es explicar un volcán, tiene una pequeña erupción y eso provoca un pequeño incendio. O también por medio de una tormenta, cuando llueve duro, los rayos pues impactan un árbol y eso hace que genere un cortocircuito y también se esté como que calentando. Y también la descomposición de la materia orgánica, cuando a un árbol le cae hongos, en este caso pues muere por sí solo y tiene que, bueno, proseguir un ciclo de vida. También tenemos los océanos que a veces la marea sube y bajan y también se tragan lo que es la tierra y toda la flora con la fauna. Y las humanas son pues como uno mismo lo acaba de explicar, no se genera solo por nosotros, sino también por los químicos que hacemos diariamente. Por ejemplo, la quema de combustible fósil, vehículos, generaciones eléctricas que también nosotros decimos, no, vamos a agarrar energía
energía ecológica, pero a veces no resulta porque la naturaleza es, no es precisa. Dice, no va a estar a mi favor, pero te funciona un día, 2 días, pero no todo el tiempo. Y bueno, también tenemos la agricultura, la ganadería y el uso de aerosoles con la deforestación. Y aquí en la imagen podemos ver dos pasteles. Aquí tenemos lo que es el transporte, que es un 28%, la energía de electricidad, que es un 25%, y la industria, que se maneja en 24%. La agricultura en 10% y la residencia comercial en un 13%. ¿Qué nos da a entender esta barra de pastel? Que así se forma nuestro diario, así se forma nuestro día a día. Más que todo nos movilizamos en transportes, las industrias son las que nos dan trabajo, las que nos permiten pues usar sus productos para nuestra propia salud personal, la electricidad que se usa para todo, para la cocina, para trabajar, herramientas, construcción, para ver televisión, para ver internet, para todo un poco. También tenemos lo que es la agricultura, que es un 10%, que a veces los de la sierra, que los de la sierra que los de la sierra a nosotros nos venden al por mayor para luego revender acá. También tenemos lo que es la residencia comercial, que es lo que nosotros como comercializamos. Entonces, ¿cuáles son las emisiones totales de gases de efecto invernadero de Estados Unidos por sector económico? Y también emisiones totales de gases de efecto invernadero de Estados Unidos por sector económico. Incluye las emisiones indirectas del uso final de la electricidad. De mi parte, muchísimas gracias. Cuídese que tenga una bonita noche, profesor. Muchísimas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Jean-Pierre Angulo y continuando con la exposición, tenemos lo que son las centrales térmicas. Las centrales térmicas son instalaciones diseñadas para producir energía eléctrica a partir del calor. Su funcionamiento se basa en un ciclo termodinámico en el cual el vapor del agua es calentado y ésta se mueve hacia la turbina conectada al alternador. Y de esta manera se conecta y se produce la electricidad. Estas son centrales que son fundamentales para permitir y abastecer la gran demanda de energía de nuestras sociedades modernas. Tenemos lo que son los tipos principales. Tenemos las convencionales o combustibles fósiles. Este tipo de centrales utilizan el carbón, el petróleo o el gas natural. Tenemos estas ventajas son que pueden generar grandes cantidades de energía en poco tiempo. Sin embargo, una desventaja sería que la contaminación libera dióxido de carbono y gases como los óxidos de azufre o el nitrógeno que produce el cambio climático. Ahora tenemos los nucleares. En las centrales nucleares, el calor proviene de la quema de combustibles fósiles, sino que también de la fisión del uranio. Su punto positivo es que no emiten dióxido de carbono durante el proceso, lo que reduce el impacto en el calentamiento global, pero tiene un lado negativo que genera residuos radiactivos y que son peligrosos para la salud humana. También tenemos lo que es la biomasa o geotérmica. Estas son centrales que aprovechan recursos renovables como restos vegetales o calor interno de la tierra. Tienen la ventaja de contaminar mucho menos que las anteriores, aunque en el caso de la biomasa si se utiliza de forma excesiva puede ocasionar problemas como la deforestación. Ahora tenemos lo que es las refinerías. Pasando del tema, pasando de este tema, estas son instalaciones industriales donde se procesa el petróleo crudo para transformarlo en productos que usamos a diario. Tenemos los procesos principales. Tenemos lo que es la destilación fraccionada. Aquí se separa el petróleo en diferentes fracciones y de acuerdo con su punto de evolución. Tenemos el cracking. Consiste en romper moléculas grandes, pesadas y otras más pequeñas y útiles, como la gasolina. Tenemos lo que es el reformado y la
alquilación. Sirve para mejorar la calidad del combustible aumentando el octanaje. Y el tratamiento de purificación. Tenemos que eliminar impurezas como el azufre o el nitrógeno para que el producto final sea más limpio y eficiente. También tenemos lo que es el impacto ambiental. Aunque producen insumos indispensables para la vida moderna, generan contaminación atmosférica, ya que, ya que generan residuos sólidos y líquidos que requieren tratamiento. También no controlan adecuadamente y pueden contribuir al cambio climático. Tenemos aquí que son fuentes de emisión que no están fijas y se desplazan dentro y fuera de la refinería. Entre ellas contamos con los vehículos de transporte interno como vehículos, camionetas, autobuses personales, camiones cisternas, maquinaria pesada, grúas, montacargas, retroexcavadoras, tractores y operadoras. También tenemos lo que es los transportes externos asociados, como camiones de carga que ingresan y salen con productos refinados. Tenemos también lo que es los focos móviles y derivados del azufre. Durante el proceso de refinación también se obtienen derivados del azufre. Estos pueden ser gases, líquidos o incluso azufre elemental. Algunos ejemplos son el dióxido de azufre, el sulfuro de hidrógeno, que los mercaptamos y ácido sulfúrico. Muchos de estos compuestos tienen aplicaciones industriales que pasan y contaminan todo el medio ambiente. Por eso se requiere un manejo cuidadoso de esto para recuperar y evitar el impacto grave en el ambiente. Tenemos los derivados del carbono, que de igual manera existen los derivados así como los otros, tenemos también los derivados del carbono, que son fundamentales en la industria moderna. Tenemos los principales derivados, que son los hidrocarburos, como la gasolina, el diésel, el queroseno y lubricantes. También tenemos los gases industriales, como el metano, etano, propano, butano, usados como combustible o materia prima petroquímica. También tenemos los plásticos y polímeros, como el polimetano, polipropileno y PVC. También tenemos productos químicos como alcoholes, ácidos, solventes y detergentes. Tenemos la importancia. Estos derivados son la base de la energía y los materiales que utilizamos a diario. Gracias a ellos se producen combustibles como el transporte, plásticos, medicamentos, fertilizantes y productos de limpieza. También contribuyen al desarrollo tecnológico y económico, pero su intensivo uso obliga a buscar nuevas energías alternativas que no contaminen al medio ambiente. Bueno, como conclusión final tenemos que tanto las centrales térmicas como las refinerías y sus derivados son piezas claves, pero para el desarrollo económico y tecnológico, pero todos estos procesos también tienen un impacto directo en el medio ambiente. Por eso es fundamental implementar controles ambientales, usar tecnologías más limpias, renovables, que promuevan eh, el uso de recursos naturales y así poder garantizar un equilibrio entre el progreso y la protección del planeta. Gracias.